Ahmed Hassan era un hombre práctico, no particularmente religioso, no especialmente supersticioso, pero respetaba las tradiciones. Su abuelo se las había enseñado a su padre se las enseñó a él. El ritual de las ofrendas era tan parte de su rutina como preparar las redes o revisar el motor. No los cuestionabas, simplemente lo hacías. El lago Nasser es inmenso. Fue creado en los años 60 cuando construyeron la gran presa de Asuán. El agua inundó valles enteros, aldeas completas desaparecieron bajo la superficie. Y también templos antiguos dedicados a los dioses del Nilo. Los pescadores locales siempre han dicho algo inquietante. Cuando el lago está muy tranquilo, en las madrugadas más silenciosas, puedes ver las ruinas de los templos bajo el agua, columnas, estatuas, altares sumergidos. Y algunas personas juran que ven otras cosas moviéndose entre esas ruinas. Pero Ahmed nunca había visto nada extraño. Para él, el lago era su lugar de trabajo, nada más. Hasta septiembre de 2018, su hijo menor, Karim, de 7 años, enfermó gravemente. Neumonía severa. Los doctores del centro de salud local no tenían el equipo necesario. Necesitaban llevarlo a Asuán, a un hospital mejor. Necesitaban antibióticos específicos, tratamiento especializado, y todo eso costaba dinero que Ahmed no tenía. Trabajó como nunca antes. Salía más temprano, regresaba más tarde, pescaba hasta que sus manos sangraban. Vendió su motor fuera de borda para pagar las primeras medicinas. Y en medio de ese caos, de esa desesperación, de ese miedo absoluto de perder a su hijo, Ahmed olvidó las ofrendas. La primera semana, cuando se dio cuenta a media mañana, pensó: la próxima semana llevaré el doble, Sobek entenderá. La segunda semana, exhausto y sin dormir, volvió a olvidar. Pero la tercera semana fue diferente. Para la tercera semana, Ahmed había cambiado. Mientras miraba el pan que había apartado para la ofrenda, mientras escuchaba a Karim toser en la habitación contigua, algo se rompió en su mente. ¿Por qué estoy tirando comida al agua cuando mi hijo necesita comer? Esto es superstición. Esto es lo que la gente ignorante hacía antes de la ciencia moderna. Ahmed Hassan comió el pan que había apartado para Sobek y no llevó las ofrendas. 3 semanas completas sin cumplir el pacto. Esa noche empezaron los sueños. La primera pesadilla llegó el 3 de noviembre de 2018. Ahmed se durmió exhausto esa noche, después de otro día sin poder pescar nada, y el sueño comenzó inmediatamente. En el sueño, Ahmed estaba en su barca en medio del lago Nasser, pero el agua no era agua normal. Era espesa, viscosa, de un verde oscuro enfermizo. El olor era insoportable, como un pantano podrido, como carne descomponiéndose bajo el sol. Ahmed intentaba remar hacia la orilla, pero su barca apenas se movía, y entonces miró hacia abajo. Bajo la superficie podía ver formas moviéndose, formas grandes con ojos amarillos brillantes que lo miraban desde las profundidades. En el sueño, Ahmed se dio cuenta de algo aterrador. Su barca no estaba flotando en el agua, estaba flotando sobre algo vivo, un cocodrilo del tamaño de su casa entera, tan masivo que su barca descansaba sobre una sección de su columna vertebral escamosa. Las criaturas nadaban lentamente bajo él, llevándolo más y más lejos de la orilla, hacia el centro más profundo del lago. Y entonces, el cocodrilo detuvo su nado. El agua a su alrededor se quedó completamente inmóvil, y la criatura abrió su mandíbula. Ahmed podía ver hileras de dientes del tamaño de machetes. Podía ver dentro de su garganta una oscuridad que parecía no tener fondo, y de esa oscuridad emergió una voz que no sonaba con sus oídos, sino que resonaba directamente dentro de su cráneo. ¿Dónde está tu ofrenda, Ahmed Hassan? ¿Dónde está lo que me debes? Ahmed despertó gritando tan fuerte que despertó a toda su familia. Su esposa Fátima encendió la lámpara inmediatamente. Lo encontró empapado en sudor frío, las manos temblando violentamente. ¿Qué pasó? ¿Qué soñaste? Ahmed, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, mintió. No recuerdo. Solo fue una pesadilla. Pero recordaba cada segundo con claridad antinatural. Fátima lo miró con preocupación, pero no insistió. Apagó la lámpara. Ahmed no pudo volver a dormir. Se quedó sentado en el borde de la cama el resto de la noche, mirando por la ventana hacia el lago a lo lejos. Cuando salió el sol, a pesar de no haber dormido, Ahmed sabía que tenía que pescar. Su familia necesitaba el dinero. Las medicinas de Karim no iban a pagarse solas. Preparó sus cosas en silencio. Caminó hasta donde guardaba su barca, la empujó al agua y remó hacia su lugar habitual de pesca.
Lanzó sus redes con los movimientos practicados de décadas de experiencia. Las redes se hundieron en el agua turbia. Ahmed esperó 3 horas, como siempre hacía. Cuando comenzó a recoger las redes, inmediatamente supo que algo estaba mal. Las redes estaban llenas de peces, decenas de tilapias grandes, percas del Nilo hermosas, pero cada uno estaba completamente muerto. No agonizando, no medio muertos, totalmente muertos, fríos al tacto, rígidos, con los ojos opacos y hundidos, como si llevaran días muertos. Pero eso era imposible. Las redes habían estado en el agua solo 3 horas. Ahmed, intentando no entrar en pánico, tiró todos los peces de vuelta al lago. Movió su barca a otro lugar, lanzó las redes nuevamente. 3 horas después, exactamente el mismo resultado. Esto continuó durante 7 días consecutivos, una semana completa donde Ahmed no pescó ni un solo pez vendible. El 10 de noviembre, después de una semana sin poder pescar nada, después de ver cómo su familia consumía sus últimos ahorros, Ahmed Hassan tomó una decisión. Volvería a hacer las ofrendas, no porque realmente creyera que funcionaran, sino porque necesitaba intentar cualquier cosa. Compró pan fresco con dinero que no tenía, compró dátiles, incluso compró miel, aunque eso significaba que tendrían que saltarse una comida. Al día siguiente, mucho antes del amanecer, Ahmed Hassan salió en su barca hacia el centro del lago. El agua estaba extrañamente calma. No había ni una sola onda. Parecía cristal oscuro, perfectamente liso, reflejando las estrellas. Ahmed remó hasta el punto más profundo que conocía. Detuvo su remo, sacó las ofrendas, las sostuvo sobre el agua y pronunció las palabras que no había dicho en casi un mes. Sobek, señor de las mareas sagradas, acepta esta humilde ofrenda. Yo tomo de tu reino para alimentar a mi familia y te devuelvo lo que es tuyo por derecho divino. Ahmed dejó caer las ofrendas, observó cómo se hundían lentamente, desapareciendo en las profundidades, y esperó. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. El agua permaneció perfectamente quieta, ni una onda, ni una burbuja. Y entonces, desde las profundidades más oscuras del lago, Ahmed escuchó algo que hizo que su sangre se congelara. El sonido parecía venir desde muy abajo, desde el fondo mismo del lago, desde donde yacían los templos ahogados. Era el sonido de algo antiguo, algo masivo, algo que acababa de despertar. Ahmed no esperó. Tomó sus remos y comenzó a remar hacia la orilla con más fuerza de la que había usado jamás. Sus músculos gritaban de dolor, pero no se detuvo. No miró atrás ni una sola vez. Cuando llegó a la orilla y saltó a tierra firme, cayó de rodillas, vomitando por el esfuerzo y el miedo. Durante los siguientes 2 días, Ahmed no volvió al agua. Les dijo a los otros pescadores que su barca necesitaba reparaciones. Les dijo a su familia que estaba enfermo. Mintió porque no podía decirles la verdad, que tenía terror absoluto de volver al lago. Pero Ahmed tenía responsabilidades, tenía una familia. Karim todavía necesitaba sus medicinas. No podía simplemente dejar de trabajar. El 12 de noviembre, Ahmed regresó al lago Nasser. Ahmed salió al amanecer. El lago estaba de nuevo extrañamente calmado, demasiado calmo. No había pájaros volando sobre el agua, no había otros pescadores a la vista. Ahmed remó hasta su lugar favorito, preparó sus redes con manos que temblaban ligeramente, respiró profundo, lanzó las redes al agua, y en el momento exacto en que las redes tocaron la superficie, Ahmed sintió algo. Un tirón, fuerte, repentino, violento. No era el tirón normal de las redes hundiéndose. Era como si algo hubiera mordido las redes desde abajo y las estuviera jalando hacia las profundidades con fuerza brutal. Ahmed intentó jalar las redes de vuelta, pero la fuerza era increíble. La barca comenzó a inclinarse peligrosamente. El agua comenzó a entrar por el borde. Si no soltaba las redes, la barca se voltearía. Ahmed soltó las cuerdas. Las redes desaparecieron en las profundidades en menos de 1 segundo, como si algo las hubiera tragado. Ahmed, jadeando, buscó sus remos. Necesitaba salir de ahí, ahora. Pero antes de que pudiera tomar el primer remo, vio algo. Burbujas. Cientos de burbujas subiendo desde las profundidades, emergiendo en un círculo perfecto alrededor de su barca, como si algo enorme estuviera directamente debajo de él, respirando, exhalando, rodeándolo.
y entonces, a aproximadamente 5 metros de la barca, algo comenzó a emerger, lentamente. Primero apareció el lomo, placas de escamas gruesas, cada una del tamaño de la mano de Ahmed, de un color verde oscuro casi negro que brillaba húmedamente bajo la luz del sol. El lomo siguió emergiendo, y emergiendo, y emergiendo. Los cocodrilos normales del Nilo miden tal vez 3 metros. Los de especímenes muy grandes pueden alcanzar 4 metros. Esta criatura medía al menos 7 metros de largo, posiblemente más, y entonces la cabeza emergió. La cabeza era del tamaño exacto de la barca de Ahmed. Su mandíbula podría partirla por la mitad sin esfuerzo. Los dientes eran del tamaño de cuchillos, amarillentos, diseñados para desgarrar. Pero lo más aterrador eran los ojos, amarillos, brillantes, con pupilas verticales como rendijas, y esos ojos miraban directamente a Ahmed con lo que solo podía describirse como inteligencia. No era la mirada de un animal, era la mirada de algo que pensaba, que entendía, que juzgaba. El cocodrilo nadó lentamente alrededor de la barca de Ahmed, una vuelta completa, lenta, metódica, deliberada, como un depredador evaluando a su presa, como un juez examinando al acusado. Ahmed no se movió, no podía moverse, cada músculo estaba paralizado por el terror. Después de completar su círculo, el cocodrilo se detuvo directamente frente a Ahmed. Sus ojos amarillos lo miraron durante lo que pareció una eternidad. Y entonces, tan silenciosamente como había emergido, la criatura se sumergió de vuelta en las profundidades. El agua se calmó. En momentos, la superficie del lago volvió a estar perfectamente tranquila. Ahmed permaneció en su barca, aún congelado, durante varios minutos, esperando, escuchando. Nada. Finalmente, con manos que temblaban violentamente, Ahmed comenzó a remar de regreso a la orilla. Cuando llegó y arrastró su barca a la playa, sus piernas fallaron. Cayó sobre la arena. Uno de los otros pescadores corrió hacia él. «Ahmed, ¿estás bien? Te ves terrible». Ahmed no podía hablar, solo asintió débilmente, pero el pescador lo ayudó a levantarse y fue entonces cuando lo vio. «Ahmed, tu barca, ¿cuándo te sucedió esto?» Ahmed se giró para mirar. Grabadas profundamente en el costado de madera de su barca había marcas, 4 líneas paralelas, largas, profundas, talladas como con un cuchillo muy afilado, o como si algo hubiera arrastrado sus garras a lo largo del costado. Las marcas eran frescas, la madera astillada todavía estaba húmeda. Ahmed tocó las marcas con dedos temblorosos. No recordaba haber golpeado su barca contra nada. Pero cuando Ahmed midió mentalmente el espaciamiento entre cada línea, cuando imaginó el tamaño de la garra que podía haber hecho esas marcas, coincidía perfectamente con las patas del cocodrilo gigante que había visto. La criatura había marcado su barca, lo había marcado a él. Durante los siguientes 3 días, Ahmed Hassan no volvió al agua. No podía. Cada vez que miraba hacia el lago, sentía que algo lo miraba de vuelta desde las profundidades. Los otros pescadores comenzaron a hablar. Murmuraban que Ahmed estaba asustado, que algo le había sucedido. El 15 de noviembre, mientras Ahmed caminaba por el mercado de la aldea, un anciano se le acercó. Se llamaba Mahmoud, tenía 76 años y había sido pescador durante 60 años antes de retirarse. Era uno de los hombres más respetados de la aldea. Mahmoud caminó directamente hacia Ahmed, lo tomó del brazo con sorprendente fuerza y lo llevó a un lado. «Ahmed», dijo con voz baja pero firme, «dime la verdad. ¿Cuántas semanas sin ofrendas?» Ahmed intentó mentir. Abrió su boca para negar todo, pero algo en los ojos de Mahmoud hizo que la mentira muriera en su garganta. 3 semanas, admitió finalmente. Mahmoud cerró sus ojos y negó lentamente con la cabeza. 3 semanas, y ya te vio, ¿verdad? Viste al guardián. No era una pregunta, era una confirmación. Ahmed asintió, sintiendo lágrimas formándose. Era enorme Mahmoud, más grande que cualquier cosa que debería existir, y me miró a los ojos y yo supe que entendía exactamente lo que había hecho. Mahmoud puso su mano en el hombro de Ahmed. Escúchame con mucha atención, Ahmed Hassan, porque lo que voy a decirte podría salvar tu vida. Mi padre me contó una historia. Hace 40 años hubo otro pescador en esta aldea,
decidió que las ofrendas eran supersticiones. Dejó de hacerlas. 3 semanas, tal como tú. Ese hombre también vio algo en el lago. Regresó blanco como un fantasma, temblando, murmurando sobre un cocodrilo del tamaño de una casa. Pero ese hombre era orgulloso. Decidió que no iba a vivir con miedo. Decidió que continuaría pescando normalmente. Una semana después, su barca regresó a la orilla, sola, vacía, flotando con la corriente. Ahmed sintió que su estómago se hundía. Lo buscaron durante días. Solo encontraron su gorra flotando en el agua, nada más. Ni el cuerpo, ni la ropa, ni las redes. Sobek no perdona 2 veces, Ahmed. Si ya te vio, si ya marcó tu barca como advertencia, la próxima vez que entres al agua sin hacer las paces adecuadamente, él estará esperando y no habrá vuelta atrás. Ahmed sintió que sus rodillas se debilitaban. ¿Qué hago entonces? ¿Nunca más puedo pescar? ¿Cómo alimento a mi familia? Hay una forma, interrumpió Mahmoud. Una sola forma, pero es peligrosa y debe hacerse exactamente como te digo. Debes ir al agua, solo, al lugar exacto donde lo viste, y debes hacer una ofrenda final, pero no de comida esta vez, una ofrenda de sangre. Ahmed lo miró con horror. Debes cortarte la mano, no profundo, pero lo suficiente para que sangre. Deja que tu sangre gotee en el agua, y mientras gotea, pronuncia el juramento completo. Debes decir: Sobek, señor de las aguas del Nilo, Dios de la fuerza y el poder, acepto tu marca. Reconozco mi falta, soy servidor de tus aguas sagradas. Lo que tome de tu reino lo devolveré siempre, cada 7 días, sin falta, hasta el día de mi muerte. Este es mi juramento de sangre. Si tu juramento es sincero, si Sobek ve la verdad en tu corazón, entonces quizá te perdone. ¿Y si no lo acepta? Mahmoud no respondió. Simplemente miró hacia el lago a la distancia. La respuesta era obvia en su silencio. Ahmed no durmió esa noche. Se quedó despierto, sentado junto a la ventana, mirando el lago bajo la luz de la luna. A las 4:30 de la madrugada, Ahmed escuchó un sonido que hizo que su corazón se detuviera. Con piernas temblorosas, caminó hacia la puerta. Puso su mano en el picaporte, respiró profundo, abrió la puerta. No había nadie afuera. La calle estaba completamente desierta. Pero en el umbral, directamente frente a sus pies, había algo. Un pez, una tilapia grande y hermosa, fresca, como si acabara de ser sacada del agua. Pero lo que hizo que Ahmed retrocediera con horror fue otra cosa. El pez había sido abierto, limpiamente, como si alguien hubiera usado un cuchillo muy afilado para cortar a lo largo de su vientre. Y dentro del vientre abierto había algo cuidadosamente colocado. Algo envuelto en lo que parecía ser papiro antiguo, amarillento. Con manos temblorosas, Ahmed desenvolvió el objeto. Era un amuleto, tallado de piedra verde oscura. El tallado era antiguo, profesional, y la forma del amuleto era inconfundible. Un cocodrilo, con sus fauces abiertas mostrando dientes tallados microscópicamente. En la base había jeroglíficos que Ahmed no sabía leer. Ahmed no esperó. Corrió inmediatamente a la casa de Mahmoud. Mahmoud abrió su puerta, vio el rostro pálido de Ahmed y supo que algo había sucedido. Ahmed le mostró el amuleto sin decir palabra. El anciano lo tomó con manos reverentas, lo examinó bajo la luz de su lámpara. Su expresión se volvió cada vez más sombría. Finalmente habló. Esto es algo que no había visto en mi vida, pero mi abuelo me habló de estos. Son marcas de reclamación. Los sacerdotes de Sobek las usaban en los templos antiguos cuando alguien profanaba el templo, cuando alguien robaba ofrendas dedicadas al dios. ¿Qué significa?, preguntó Ahmed. Significa que Sobek te ha marcado oficialmente como suyo, que eres parte de su dominio ahora, que le debes una deuda que debe ser pagada. ¿Qué tipo de deuda? Una vida, Ahmed. Una vida por las ofrendas que no diste, por la falta de respeto, por romper un pacto que ha existido por miles de años. Ahmed se sentó pesadamente, su espalda contra la pared. Las lágrimas finalmente comenzaron a fluir. No puedo. Tengo familia. Tengo un hijo enfermo. Mahmoud se arrodilló junto a él. Escúchame, Ahmed. Lo que te dije antes sigue siendo cierto. La ofrenda de sangre y el juramento completo.
Si lo haces hoy, antes de que caiga la noche, si tu corazón es sincero, existe una posibilidad. Es tu única oportunidad y debe ser hoy, porque este amuleto es una citación, un llamado a presentarte. Y cuando el dios del Nilo te llama, no puedes ignorarlo. Ahmed se limpió las lágrimas. ¿Cuándo? Al amanecer, en menos de 1 hora, antes de que el sol rompa el horizonte. Ve a tu casa, toma tu cuchillo más afilado, toma pan, miel, lo que puedas, y rema hacia el lugar donde lo viste. Y reza, Ahmed Hassan, reza con todo lo que tienes de que Sobek vea la sinceridad en tu alma. El 16 de noviembre de 2018, a las 5 de la madrugada exactamente, Ahmed Hassan remó hacia el centro del lago Nasser. El cielo estaba comenzando a aclararse, pero todavía estaba mayormente oscuro. Las estrellas aún brillaban, reflejándose en la superficie del lago que estaba tan calma que parecía un espejo. Ahmed llevaba su cuchillo de limpiar pescados. Llevaba pan que había horneado Fátima sin saber para qué. Llevaba el último poco de miel y llevaba el amuleto de cocodrilo. Remó en silencio absoluto. Cuando llegó al lugar exacto donde había visto al cocodrilo 3 días antes, Ahmed detuvo su remo. Por un momento, simplemente se sentó ahí, mirando el agua, mirando el cielo, pensando en su esposa, en Karim, en su vida. Y entonces, antes de que el miedo pudiera paralizarlo, sacó el cuchillo. Colocó su mano izquierda, palma hacia arriba, sobre el borde de la barca. Respiró profundo, 1 vez, 2 veces, y cortó. El dolor fue agudo, pero Ahmed apretó sus dientes. No hizo ningún sonido. La sangre comenzó a fluir, corriendo por su palma, goteando desde sus dedos. Ahmed extendió su mano sobre el agua, gota, gota, rojo brillante hundiéndose en el agua oscura. Y mientras su sangre goteaba, Ahmed pronunció las palabras que Mahmud le había enseñado. Sobek, señor de las aguas del Nilo, Dios de la fuerza y el poder, acepto tu marca, reconozco mi falta, soy servidor de tus aguas sagradas, lo que tome de tu reino lo devolveré siempre, cada 7 días, sin falta, hasta el día de mi muerte. Este es mi juramento de sangre. Ahmed esperó 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Nada sucedió. El lago permanecía perfectamente calmo. Los primeros pájaros comenzaban a cantar en la distancia. Ahmed sintió que la desesperación comenzaba a crecer. ¿Había fallado? ¿No había sido suficiente? 5 minutos pasaron. Su mano seguía goteando sangre. Y entonces Ahmed sintió algo. Un tirón, suave pero inconfundible. Algo jalando su mano, desde abajo, desde el agua. Ahmed miró hacia abajo, con el corazón en la garganta, y vio una sombra enorme, oscura, moviéndose directamente debajo de su barca, subiendo rápidamente. Ahmed quiso jalar su mano, pero estaba congelado. La criatura emergió, pero esta vez no emergió completamente. Solo su cabeza masiva, solo lo suficiente para que sus ojos amarillos quedaran exactamente al nivel del agua, mirando directamente a Ahmed, a menos de 2 metros de distancia. Ahmed podía ver cada detalle de esos ojos antiguos, podía ver su propia reflexión en ellos, podía sentir el peso absoluto de su mirada. Y entonces Ahmed escuchó la voz, no con sus oídos, con su mente. Tu juramento es aceptado, Ahmed Hassan, hijo de Hassan, nieto de Omar. Tu sangre sella el pacto entre nosotros. Tu reconocimiento de tu falta ha sido registrado. Puedes continuar tomando de mis aguas para alimentar a tu familia, pero escúchame bien, pescador. Nunca, nunca olvides las ofrendas nuevamente. Cada 7 días, sin falta, sin excusas, hasta el día en que tu corazón deje de latir, porque ahora llevas mi marca. Eres mío tanto como lo son los peces que nadan. Y si alguna vez, por cualquier razón, vuelves a fallar, no volverás a ver la orilla. No habrá advertencia. No habrá segunda oportunidad. Simplemente desaparecerás bajo estas aguas. ¿Entiendes? Ahmed, con voz quebrada, susurró. Entiendo. Entonces vive, pesca, alimenta a tu hijo, cuida a tu familia. Y recuerda siempre que las aguas no perdonan, pero tampoco olvidan a aquellos que cumplen sus juramentos. Y con eso el cocodrilo se sumergió, sin salpicaduras, sin ondas, simplemente se hundió de vuelta a las profundidades. El lago volvió a la calma.
Ahmed, temblando, remó lentamente de regreso a la orilla. Ahmed Hassan sigue pescando en el lago Nasser. Han pasado más de 5 años desde aquella mañana de noviembre de 2018. Y en todos esos años, sin importar qué suceda, sin importar las circunstancias, Ahmed cumple su ritual. Cada 7 días, sin falta. Pan, dátiles, miel cuando puede permitírsela. Y siempre, siempre una gota de sangre. Un pequeño corte en la palma de su mano derecha. Los otros pescadores de la aldea han notado algo sobre Ahmed. Él siempre pesca bien, mejor que nadie, consistentemente. Incluso en días donde otros pescadores regresan con sus redes prácticamente vacías, donde se quejan de que los peces no están, donde el lago parece muerto, Ahmed regresa con su barca llena, como si el lago mismo lo favoreciera, como si los peces nadaran voluntariamente hacia sus redes. Algunos bromean diciendo que Ahmed tiene suerte sobrenatural, otros murmuran con envidia que debe conocer secretos, pero los ancianos de la aldea miran a Ahmed con respeto y quizás un poco de miedo, porque ellos saben, ellos entienden. Ahmed no tiene suerte, Ahmed tiene un pacto, pero también han notado otra cosa. En la palma de la mano derecha de Ahmed, donde hace ese pequeño corte cada 7 días, hay una cicatriz. Una cicatriz que, a pesar de años de cortes repetidos, nunca ha sanado completamente. La piel alrededor está callosa por décadas de trabajo, pero en el centro de su palma hay una línea gruesa y blanca. Y si miras muy de cerca esa cicatriz, bajo la luz adecuada, puedes ver algo. La cicatriz tiene una forma. No es una línea recta de cuchillo, es deliberada, específica. La forma de un cocodrilo pequeño, cabeza, cuerpo, cola, todo ahí, grabado permanentemente en su carne. Ahmed nunca habla de esto. Si alguien pregunta sobre la cicatriz, dice que fue un accidente de pesca y cambia el tema. Pero su esposa Fátima sabe que algo sucedió. Ha visto cómo Ahmed mira su palma a veces en medio de la noche. Ha escuchado cómo murmura en sueños palabras que no reconoce. Y ha notado cómo, cada vez que pasan junto al lago, Ahmed siempre mira hacia el agua, como si estuviera verificando algo, como si estuviera buscando algo bajo la superficie. Si le preguntas a Ahmed sobre las viejas tradiciones, sobre el significado de las ofrendas, él dirá esto: el lago no es solo agua, el Nilo no es solo un río, son entidades vivas, son dioses que han existido por miles de años. Los dioses viejos no murieron cuando sus templos fueron abandonados, simplemente se sumergieron, esperaron, y si les debes de respeto, si has hecho un pacto con ellos, más vale que lo cumplas, porque ellos nunca olvidan y nunca perdonan 2 veces.